un proyecto? Pues podría ser para saber en cuánto tiempo lo vamos a tener y pues no estar perdiendo el tiempo ni el dinero, bueno, el capital. Muy bien, hay que administrar el tiempo, presupuesto, ¿qué más? Es el talento humano. Talento humano, perfecto. ¿Qué más? El alcance del proyecto. El alcance del proyecto. Alcance. Perfecto. Entonces, y N situaciones más que es importante, pues, tomar en cuenta, ¿no? De hecho, yo estaba viendo que la mayoría colocó varias fases, colocaron 5 fases. ¿Cuáles eran? Creo que varias la tenían, incluso Moreno Monjaraz, ¿cuáles eran las 5 fases? Que hasta las tenían como en una grafiquita. Eran las de planeación, ejecución, monitoreo y control y el cierre. No, perdón, bueno, el inicio, planeación, ejecución, monitoreo y control y el cierre. Perfecto. Pero fíjense que hay prácticamente esas 5 se desglosan en las siguientes 3 fases, que básicamente son la planeación, la programación y el control. Porque esas de inicio y cierre, pues desde luego están incluidas en esta, ¿no? ¿Y qué vemos dentro de lo que es la planeación? En la planeación, pues nos vamos a encontrar la definición de los objetivos. Fíjate, es sumamente importante, ¿no? Si nosotros pensábamos arriba, ¿por qué administrar? Pues hablábamos de tiempo, presupuesto, talento, alcance, etcétera. Pero definición de los objetivos, porque incluso yo creo que cuando hablábamos, me voy a desviar un poquito del tema, cuando hablamos de un proyecto, como tal, una aplicación de un proyecto, en una empresa, lo que sea, y de hecho, cuando nos piden tantos pinches proyectos, a ver, ya se me olvidó el apellido. Lisbeth Guerrero, ¿cómo cuántos proyectos te han pedido en tus X semestres que llevas en UPIC, en todas las materias? ¿Cuántos? Ajá. Bueno, pues en promedio es uno al semestre, más o menos. Entonces, ¿cuántas materias he llevado? Hay como unas 35. Unos 30 proyectos. Ajá, entonces más o menos unos 30 proyectos. Y yo la pregunta que hago, ¿no? Ajá. A veces no, nos dan una rúbrica, nos pueden dar una rúbrica o no nos pueden dar una rúbrica. Pero en todos los proyectos, y yo probablemente me incluyo, ¿no? Yo tampoco, yo también he pedido algunas veces. Pero en todos los proyectos queda bien claro qué es lo que pretende o lo que pide el maestro o nada más por pedir. A veces no queda claro, pero pues ya para eso luego preguntamos, nos acercamos y decimos, profe, ¿qué es lo que específicamente quiere? Y ya. Ok. Entonces, fíjense, yo siempre he dicho que es muy importante, antes de poder ejecutar un proyecto, es primero partir de una necesidad. Y, por ejemplo, si es una mejora, primero tener bien identificado el problema. Y ahí es donde yo creo que nos cuesta bastante identificar qué sí es y qué no es un problema, o qué es o no es una necesidad. Porque si no, pues vamos a hacer un trabajo en vano, un trabajo que no va a tener ninguna relevancia, ningún impacto. Simplemente vamos a desgastarnos o vamos a desgastar recursos. Si estamos ya en una empresa, vamos a desgastar recursos innecesarios o necesarios, pero se convierten en innecesarios para llevar un proyecto, ejecutar un proyecto que tal vez no lo tengamos ni siquiera claro, ¿no?
Por eso a veces tan importante, yo creo que antes de poder empezar con la delimitación de los objetivos, yo siempre digo, ¿cuál es tu necesidad? Porque los objetivos fluyen, quedan muy claros cuando tienes clara la necesidad. Si no tienes clara la necesidad, creo que se empieza a trabar un poco. Si quieres partir con la redacción de los objetivos, pues entonces ya estamos un poco mal, ¿no? Porque primero es cuál es la necesidad, qué pretendo, qué se quiere lograr o qué quiero mejorar, qué quiero disminuir, qué quiero aumentar, qué quiero reducir. O sea, estoy hablando en términos de un proyecto de mejora, ¿eh? que es muy importante aplicarlo en este contexto. Entonces, a veces, híjole, cómo cuesta, ¿no? Y tenemos herramientas que nos facilitan mucho la vida. Ustedes a lo largo de su formación, a lo mejor les enseñaron varias, ¿no? Entre una de ellas, y que se me hace muy buena, pero muy mal aplicada en la mayoría de las veces, es el famoso diagrama de causa y efecto, ¿no? O espina de pescado, ¿no? Porque en este diagrama, que nos dice perfectamente que aquí va el efecto del problema, y aquí van las causas secundarias, primarias, secundarias y terciarias, pero a veces lo hacemos como que por compromiso, por hacerlo, por requerimiento, pero ni siquiera estamos razonando, ¿no? Porque a veces ponemos aquí como un problema. No hay un plan o programa de capacitación. Al ser un problema, yo creo que todos sabríamos cuál es la solución. ¿Cuál sería la solución, Marta, a este problema que planteé? Pues hacer la capacitación, Hacer no un, sé, cada vez. Ajá, hacer un programa de capacitación, ¿estás de acuerdo? ujú. Porque es muy predictivo, o sea, es muy obvio. No hay un plan de capacitación, no hay indicadores, no hay metas establecidas. Falta de esto. Pero la pregunta va más allá, ¿no? Cuando nosotros planteamos esto, y ahorita lo dije, ¿qué quiero disminuir o qué quiero aumentar? Y entonces, el problema no se plantea así, sino que si hablamos de quejas, en los últimos trimestres las quejas del cliente han aumentado un 30%. Ese es un problema serio. No, o sea, si quieres aumentar, un problema es la productividad, se ha visto mermada en los últimos. O sea, tiene que estar bien planteado, bien manifestado el problema. Y entonces no es predictivo porque en verdad vas a hacer un análisis tan minucioso de las causas primarias, secundarias y terciarias para poder después plantear y decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar en nuestra propuesta en esta área o en esta área. Y tenemos que hacer, y luego si lo comparamos, que va de la mano mucho con el Pareto, ¿no? Decimos, vamos a hacer un Pareto para evaluar las causas con las frecuencias. Y eso, una vez que solucionemos con Pareto, el 20% de las causas que generan el 80% de los problemas, ahora sí puedo plantear unos objetivos o un proyecto. Pero ese es elemental y la verdad, estos problemas planteados así no son un problema. Es muy predictivo lo que van a hacer. No hay un plan de capacitación, no se tiene un orden, no hay una buena distribución. ¿Pero en qué te está perjudicando que no haya una buena distribución? ¿En qué te está afectando que no haya un buen flujo de materiales? ¿Cómo te perjudica? Ahí ese es un problema, identificar. Por eso este diagrama tan simple pero poderoso, llamado diagrama causa y efecto, busca precisamente las causas que generan un efecto, un problema, con el fin de atacarlo
eliminarlo, erradicarlo. Pero no puede ser predictivo y a veces somos tan predictivos aquí que planteamos no un problema, ni siquiera lo estamos visualizando. Pero como tú ya tienes un proyecto planteado, lo único que estás haciendo es ir adaptando tu proyecto ya planteado con los requerimientos. Entonces, en esta parte es muy importante, previa a los objetivos, la definición. La definición del qué, por qué, para qué. Y ahora sí, hay que plantear una serie de objetivos. Y otra cosa que es muy importante, la organización del equipo. Al ser esto un proyecto, ya hablando en la industria, pues se tiene que armar con un equipo multidisciplinario, ¿no? Por lo general, nos vamos a encontrar un organigrama. Incluso ustedes, cuando llevaron administración integral, que vieron los diferentes tipos de organigramas o estructuras, pues ahí tuvieron que haber aprendido a qué era una estructura por proyectos. Desde ahí ya hablábamos de este esquema, ¿no? A lo mejor aquí nos encontrábamos con el CEO y a lo mejor acá teníamos, bueno, es que este lo voy a poner acá. Bueno, ya sí, no necesito sacar al CEO, lo voy a poner un poquito más arriba. Y luego ya te encuentras, ahora sí y luego más si es matricial, porque por lo regular vemos una estructura funcional. Vemos a un gerente del proyecto y a lo mejor ese gerente de un proyecto pues se va a enlazar con un equipo muy específico que puede ser el área de producción, sí, que va aplicado ahí, con ingeniería, finanzas. Directamente, este es un tipo matricial, ¿no? Pero también, es que aquí no tengo, bueno, esto puede ser algo así, esta opción. Y luego, pero a su vez también nos encontramos con el área de investigación y desarrollo. Empezamos a clasificar como estos procesos estratégicos. Y cómo son funcionales en varios aspectos. Las áreas como compras, ventas, etcétera. Y tener un organigrama temporal, desde luego, este es un organigrama temporal porque aquí si le ponemos nombre, aquí va a estar Juan Pérez, pero Juan Pérez en el momento que termine el proyecto, pues se desintegra este organigrama por la temporalidad que tiene el mismo proyecto, pero es sumamente importante definir un organigrama. ¿Qué estructura va a tener ese organigrama del proyecto? ¿Quiénes son los que van a participar? ¿Cuál es el rol estratégico, operativo, ejecutor o soporte o apoyo? Y les comentaba, entonces en esta parte de planeación, fundamental. Y esta definición del proyecto que la tengo aquí. Y aquí viene lo que me comentaba, ¿no? El criterio
desempeño, si lo queremos llamar así. Y básicamente estaba enlazado con el tiempo y costo. ¿Cuál es el criterio de desempeño? Tiempo y costo. Pero ¿cuál es el tiempo y cuál va a ser el costo presupuesto con el que vamos a trabajar? Después, pues ya se lleva esta planeación, ya lleva ahora sí lo que es un plan de proyecto. Y este plan del proyecto entra en la fase de programación, en donde ahora sí vas a tener que analizar la disponibilidad de los recursos humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etcétera, ¿no? Y lo que muchos colocaron ahí, que yo les dije que eran las técnicas, pero se conoce como técnico administrativo. Ahora sí vas a entrar con lo que son, pues un GAN, si lo quieres utilizar, hay que ver, una gráfica de GAN, o las redes que son las más comunes, que vamos a ver aquí que son PER y PER mexicana. O alguna otra, ¿no? Y ahora sí viene la parte del programa de proyecto. Ya está el plan, ya está, vamos a entrar a la programación y ahora viene la parte del control por medio del monitoreo. La revisión y actualización del avance. No, y bueno, es sumamente importante pues en todo esto ir evaluando los resultados del proyecto para ver si están cumpliendo precisamente los indicadores o objetivos planteados desde un inicio. Muy bien. Profe, ¿qué es PPM? Caja Popular Mexicana. ¿Qué? Es ruta crítica. Gracias. Pero también significa Caja Popular Mexicana. Bueno, Entonces, normalmente yo creo que la forma más apropiada para hacer un organigrama de un proyecto tendría que ser en la forma matricial. Porque no es un solo jefe y además no, hay un jefe del proyecto, pero hay varias áreas responsables que están interviniendo. Es que no tengo aquí la opción de poner un organigrama matricial. No. Pero lo bueno que ustedes ya vieron las estructuras matriciales.
¿verdad? Así que si ya entramos a lo que son la parte técnica, pues nos encontramos con varios conceptos que son elementales antes de arrancar a lo que es un proyecto. Pues primero, pues definir, por ejemplo, qué es una actividad como definición, como concepto. ¿Qué entendemos por una actividad? Pues una actividad es determinada por la cantidad de trabajo requerida en el proyecto, ¿no? Cantidad de trabajo requerida o en el proyecto, no sé. Voy a poner conceptos. ¿Y qué conceptos tenemos además? La duración de la actividad. Duración de la actividad. Entonces, pues ya en su tarea, pues me pusieron ahí varias herramientas, ¿no? Como el diagrama de Gantt, el diagrama de redes PRCPM. Entonces, aquí es muy importante la estimación del tiempo para cada una de las actividades. Incluso particularmente en PER, también se habla del tiempo esperado o el tiempo promedio para cada una de las actividades. Y es elemental, ¿no? Porque si estamos hablando de que el tiempo se convierte en un factor importante y que tú no puedas estimar un tiempo, pues cómo, a mí se me hace increíble, pero pues comprendo, ¿no? Tiene mucho que ver con, con corrupción. Los proyectos que hacen de obra en muchos gobiernos, ¿no? Estatales, municipales, federales. Porque, ¿cómo dices? ¿Cómo es posible que hagas un proyecto, incluso es una licitación, una convocatoria abierta, cual- cualquiera que pues crea, que tenga la capacidad de poderla desarrollar, pues puede participar y ganarla? Pero a veces, pues, si ustedes se han fijado, a veces se inauguran proyectos fuera de tiempo, nada más para la foto, porque ya se va un gobernante, o se prolongan X, Y cantidad de tiempo fuera de lo planeado. Y lo peor y lo más grave, el presupuesto. Si estaba estimado un presupuesto de 1,000 pesos, de repente hay obras que se van al doble. Insisto, mucho tiene que ver con corrupción, pero no todo es la corrupción. Es que en verdad, ¿sabes? Siento, no sé cómo trabajan en el gobierno, que a veces se me hace increíble, pero también puede suceder en empresas privadas, ¿no? Porque tú haces un proyecto nuevo, vamos a pensar que tú eres un tier one de una OEM, de una armadora automotriz, y te dicen, ah, pues vamos a sacar la Mazda CX-5 2023, ¿no? Bueno, pues estamos hablando de que estos no se construyen de un día para otro, y tú estás trabajando en el proyecto Mazda, y pues también increíble, ¿no? Que una empresa privada también esté fuera de presupuestos, fuera de tiempos, porque probablemente no esté bien desarrolladas estas tres fases: planeación, programación y control. Y dentro de estas, ni siquiera definir la duración de los tiempos, de las fases. Incluso yo veo que, por ejemplo, en muchos proyectos de titulación, cuando se les pide el protocolo de titulación y que muestran ahí el diagrama de actividades. Y bueno, hay veces que ponen para una actividad una semana, y digo, una semana, preguntar
el proceso. Digo, no manches, preguntar a te lleva una semana, pero pues así estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, el tiempo de la duración de la actividad es fundamental. También tenemos que definir cuál es una actividad crítica. ¿Qué entendemos por actividad crítica? Una actividad crítica es que no tiene opción de retraso. Si se atrasa esa actividad, se atrasa todo el proyecto. Es una actividad con cero holgura o cero tolerancia. Y nos vamos a encontrar en varios proyectos actividades críticas. Y esas actividades críticas, pues identificarlas, tenerlas bien presentes. Porque si falla ella, falla todo el proyecto. Tenemos otro concepto de ruta crítica, ¿no? Que también conocido como CPM o Caja Popular Mexicana. La cadena, esta es prácticamente la cadena de actividades críticas de un proyecto. Y por eso cuando nosotros hacemos un proyecto, decimos, ¿qué es la ruta crítica? Pues es la que nos va a marcar la línea o la trayectoria más larga a través de una red. Es la más larga, o sea, oye, no, ¿me puedo ir más allá? No, la ruta crítica es esta. ¿Pudieras acelerar? Sí, pero acelerar implica costos. Y como aquí estamos hablando de presupuesto, si acelero, impacta también en los costos. Entonces, eso es la ruta crítica. ¿Alguna pregunta? No, profe, por mi parte no. Hay otras que se llaman actividad ficticia. Una actividad ficticia es aquella que no ocupa tiempo, pero que muestra la precedencia entre actividades. No una actividad ficticia o una actividad que no requiere tiempo, pero que demuestra la precedencia entre actividades. Pues alguna decisión o algo que se requiera, ¿no? Terminación más temprana. Ahí va a depender mucho de cómo lo veamos, depende de la autoría, del libro que se utilice, del autor. Algunos lo van a manejar con unas siglas distintas, pero aquí lo voy a poner con la más común, que es EF, por sus siglas en inglés. Y es lo más pronto que una actividad puede terminarse a partir del inicio del proyecto. O sea, vamos a tener, ¿cuál es lo más pronto? Hablando de holgura, dices, a ver, hacer esto está, lo más pronto serían 2 semanas, que ahorita vamos a ver la siguiente. Entonces, lo más pronto serían 2 semanas. Tenemos el inicio más temprano. El inicio más temprano, en inglés, ES, las siglas. Lo más pronto en que una actividad puede iniciarse a partir del inicio del proyecto. Aunque a lo mejor aquella la tengas planeada, una actividad en 8 semanas, pero ¿cuál puede ser el inicio más temprano de esa actividad? Aunque la tengas programada para dentro de 8 semanas, ¿cuándo puede iniciar antes? Es un evento también. Un evento, pues es un principio o un punto de terminación o incluso un logro dentro de un proyecto, en donde claramente se puede ver que una actividad se inicia y termina en eventos. También nos encontramos con otra que es la terminación
Lo contrario a la otra, la terminación más tardía. Es en inglés LF. Y pues es lo más tardado que una actividad puede terminarse desde que inició el proyecto, pero sin causar algún retraso para su finalización del propio proyecto. Entonces, como hablamos de holgura, como el límite inferior y el límite superior, es como a lo que se refiere tanto la terminación más temprana y la terminación más tardía. La otra es el inicio más tardío. El inicio más tardío, o LS, pues se refiere a lo más tardado o lo más, sí, más tardado que una actividad puede iniciarse desde que inició el proyecto sin causar retraso en su finalización también. Nos encontramos con otro que es el tiempo más probable. M. Ahí acaba. Me puso marca registrada. Este de TM, tiempo más probable es el tiempo para terminar una actividad que es la mejor estimación. En este caso se utiliza PER. Es la ideal, el tiempo más probable. La otra es el tiempo optimista. No. Este tiempo optimista es el tiempo para completar una actividad si todo sale bien. También se utiliza en PER. Todo sale bien. Y el tiempo más pesimista este sería el tiempo para completar una actividad bajo las peores circunstancias, también utilizando PER. Actividad predecesora es una actividad predecesora. Es una actividad que debe ocurrir antes de otra actividad. Es la actividad que debe ocurrir antes de otra actividad. Holgura. La holgura es el tiempo que puede retrasar una actividad o un grupo de actividades, pero, muy importante, sin retrasar el proyecto. Y por último tenemos la actividad sucesora. Esta actividad sucesora es la actividad que debe de ocurrir después de la próxima. ¿Cómo ven? ¿Alguna pregunta o duda? Todo bien, profe, por ahorita. No, profe. Y entonces, el primero o la primera persona que empezamos a hablar de administración de proyectos, pues fue Henry Gantt. Henry L. Gantt. Ese vato, pues creó ese famoso diagrama o gráfica de barras que normalmente utilizamos y que de alguna forma es necesario para representar la ejecución o la producción total de un proyecto o de lo que sea. Y pues
digo, con el tiempo ha ido evolucionando esta gráfica de GAN, incluso el Microsoft Project pues, tiene sus principios también en el GAN. Lo podemos hacer en Excel o lo podemos hacer en lo que nosotros se nos haga más fácil. Pero lo más importante es poderlo aplicar de una manera bien y de una manera apropiada, ¿no? Como lo pusieron algunos de ustedes en sus tareas, ¿no? Hay una serie de programas ya que metes las actividades, metes los tiempos, todo, y ya te lo va haciendo. Incluso el estatus del proyecto también es algo que te puede dar estos programas. Y este diagrama pues muestra una paralelidad entre las actividades con su determinado periodo de tiempo. Incluso podemos ver algunos que tienen doble barra, ¿no? Por lo regular, azul y rojo. O en otros colores, ¿no? No necesariamente es. Y vemos ahí como los estatus, ¿no? Ya cambia de color. Pero sí, ¿qué tanto sabemos utilizar? Entonces, a pesar de que se desarrolló por GAN, creo que en el 17, en el 1917, y aún así es una herramienta súper sencilla. Me gustaría saber qué tanto saben hacerla. Entonces, pues van a tener una tarea. Ojo, yo no quiero que hagan, que se pirateen una plantilla. Quiero que ustedes construyan un GAN y que construyan y que me pongan las principales características de su propio GAN. El GAN de Rubén, el GAN de Olivia, el GAN de Paola. Tiene que ser un GAN distinto al de cada uno de ustedes. Y no es lo mismo que googleen en internet y pongan diagrama de GAN y que, obvio, te puedes basar porque pues, se sigue siendo un principio, pero a mí me gustaría que ustedes desarrollen un GAN. Si quieren aplicarlo a un proyecto que estén desarrollando en este semestre, adelante con las actividades y todo. Pero yo quiero que sea un GAN original y que me digan, en este GAN estamos midiendo la duración, estamos midiendo el avance por medio de algunas fórmulas de Excel que le hayan puesto para poderlo convertir numéricamente y saber en qué estatus está cada una de las actividades, no solamente el color, sino también numéricamente. Entonces, jóvenes, quiero que construyan un GAN propio. Y cuando digo propio, neta, no quiero ver copias, no quiero ver plantillas, quiero que construyan uno propio. Uno que a ustedes les diga toda la información que quieran transmitir y por qué lo construyeron de esa forma. A ver, si me ponen, a ver, dejen googlear, ¿no? Pues es fácil googlear. Déjenme dejar de proyectar, déjenme googlear. Si lo vamos a poner en googlear, si lo vamos a poner diagrama de GAN, y vemos aquí imágenes. Hay un montón, o sea, pero si alguien me trae esto, me dice, no, man, esto no es nada. Yo te estoy diciendo, desarrolla uno tuyo. Este está elaborado, mira, por ejemplo, un poco elaborado, pero hay algunos muy completos. Incluso este creo que es un video tutorial, en donde ya pone el inicio y fin y le van metiendo fórmulas para ir viendo el estatus, el avance. Entonces yo quiero que construyan uno personal. Este es de un software. Quiero que construyan uno y que al final me digan en donde me lo vayan a entregar cuáles son las características de su diagrama, cuáles son las, cómo se llena, como si fuera un manual de operación para saber cómo llenar y cómo se va a monitorear su diagrama. Si saben hacer un diagrama de operación.
sí, un pequeño manual de operación en donde me vayan a decir perfectamente cómo, bien, por ejemplo, este es del Project, que algunos lo pusieron ahí. Básicamente el Project, yo no lo tengo instalado porque como yo tengo la licencia de Office 365 de UPIC, sí lo descargué y te lo quería compartir. Creo que sí lo había descargado. Pero no me dejaba utilizarlo. Oh, ya lo borré, de seguro. Porque también él quería mostrarles el vicio. El vicio tampoco no me dejó, porque como tengo la licencia del Office 365, no lo pude instalar. Y luego me decía que no, espera que el programa de instalación, y ya le daba a aceptar, continuar, instalar ahora, y, pues, no me dejaba. Por la licencia que ya tengo de 365, ya no pude instalar. Y lo mismo me sucedió con el Project. Entonces, pero el Project es muy fácil, pueden verlo en algún video de YouTube, cómo funciona. Y es una herramienta que al final, ¿quién alimenta a los sistemas? Ustedes mismos. Entonces, si ustedes no saben cómo se interpreta, por eso yo quiero que hagan como un mini project, vamos a decirlo, pero único, original, propio de ustedes. ¿Qué elementos? Se fijan ustedes, aquí tiene el inicio, el fin y viene todas las actividades por día, por semana, como lo quieran colocar, pero a mí me gustaría que tuviera un indicador de estatus, ¿no? Este es del MS Project o simplemente un diagrama de Gantt en Excel. Incluso vean aquí plantillas. Pero en verdad, más que nada para los que son un poco flojos, que me entreguen como esto, neta, esta actividad, se las pongo en cero. Si alguien me entrega algo así, neta, es definitivamente un cero. Bueno, ese no, ese está bien hecho todavía. Pero hay quien sí ya tiró, y lo viví el semestre pasado, o sea, la neta hubo quienes entregaron una porquería. Quiero ver su trabajo, su elaboración. Entonces tienen muchas opciones, muchos ejemplos, recomendaciones para que me hagan uno propio, pero bien chido, ¿no? Y que me lo incluyan dentro de un pequeño manual de operación. O como si lo quieren ver como una hoja. ¿Han escuchado HT? Una hoja de trabajo estándar. Me lo pongan ahí, ¿no? Que me digan, a ver, esta es una hoja de trabajo estándar. Que me digan, aquí está. Todos estos son los elementos. Así se llena. Así se va a obtener esto. Para que diga, mínimo sé que lo elaboraron y sé que ustedes lo hicieron y sé las partes de su documento para ver cómo lo van a utilizar. Y esto con la finalidad de que ustedes pues lo usen en un futuro o que sepan mínimo cómo funciona. Si algún día hacen utilizando un project management o algo, ¿no? Pero pues esa es la finalidad. Entonces, esa es la tarea y van a tener de este viernes al otro, o sea, no es poco tiempo para el viernes 15. Es más, ¿cuándo es el examen? ¿Cuándo es el examen, Paola Fernanda?
Creo que el viernes 22 o el viernes 29. ¿Cuándo es? Esperé, aquí lo tengo anotado. Es el viernes 29. Ah, ok. Fíjense, entonces va a ser para el viernes 22. O sea, estamos hablando que casi prácticamente 3 semanas lo van a tener y incluso no es amenaza, ¿eh? Pero quien me entregue una cochinada, una porquería, hasta lo voy a exhibir aquí en la clase. Porque les estoy diciendo que no es entregar por entregar. Y desde luego no puede haber dos iguales. No puede haber dos iguales. Tiene que ser, cada uno le tiene que poner lo que él considere que es importante. Ah, bueno, sí se parecen, sí, pero no son iguales. Y iguales no significa que le cambien el color. No, no. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo lo hizo tu compañera? No, nadie va a pensar. Es difícil que piensen que exactamente lo hicieron. O que queden dos copias. O si puede quedar dos iguales. Neta. ¿No pueden quedar dos iguales? No, pues no, profe. Pues no, ¿verdad? Así que no quiero copias. Y va a ser para el viernes 22. ¿Cuántas actividades? Tampoco no quiero muchas. ¿Cuántas actividades? Pues le ponen nada más las necesarias. De a manera de ejemplo, unas 5 o 6 actividades. O 10, digo, un estándar, unas 10. Unas 10 actividades para precisamente ver cómo funciona su... Incluso pueden poner dos cosas. Pueden poner una plantilla vacía. Una plantilla diseñada por ustedes, claro. Y una llena con el ejemplo. ¿Sale? ¿Alguna pregunta? Profe, y el viernes veríamos ejemplos de cómo son en los softwares o ya es por nosotros, por nuestra cuenta. ¿Cómo? A ver, otra vez. Sí, pues para ver más o menos su funcionamiento o es nosotros buscando videos y así. Es que mira, el de los software, como no lo puede instalar, igual podemos ver un video. Ahorita podemos ver un video. ¿Y cómo funciona el Project Manager? Espérame. Vamos a ver. Vamos a ponerlo rápido. ¿Cómo funciona, por ejemplo, YouTube? Ahí se va a escuchar el corrido de Juanito. Espérame. Mira, por ejemplo, si vemos a ver, fíjate, este que dice, crea un proyecto básico en 10 minutos. Bueno, de hecho, esos sí están pues muy completos, porque se fijan, lo que va a sacar en su ejemplo esta persona, bueno, es el proyecto, el calendario, el diagrama de Gantt y la ruta crítica. Nosotros sí vamos a utilizar software, vamos a utilizar los que hemos estado utilizando, que es el Win, USB, el POM, o sea, esos los vamos a utilizar, pero esos no son tan comerciales como estos, o sea, el Project de Microsoft pues, es súper comercial, ¿no? Incluso está bien viejo, 2013. Entonces, a ver este que está muy fácil. Se fijan, este es el proyecto, es muy fácil. La verdad es como si fuera el Excel, al final es de Microsoft. Y pues te va a dar pues todo, ¿no? O sea, te va a ayudar precisamente a la parte de planeación y y mucho en la parte de la segunda fase que habíamos marcado, que era la de programación y también un poco en control. Entonces,
¿Se fijan? Y por ejemplo, en la hoja de recursos, pues nada más vas a ir metiendo pues todos los recursos que tienes. ¿Y a qué se refiere? Bueno, aquí por ejemplo va a meter pues el nombre. Este es de alguna forma un proyecto que estima la siguiente distribución de los mismos. Son personas con su cargo y el salario y los días. Como que va a programar. Nomás quiero ver que. Ah, ok. Ya lo va a calcular. Órale. Pues hay un chingo de opciones aquí que puedes ver cómo funcionan estos programas, pero la verdad está muy fácil cómo funciona. Yo sí lo tenía, pero desde que instalé el 365 ya no pude y ya no pude. Ahora lo único que puedo hacer es comprarlo, pero la neta no. Si se fijan cómo lo va capturando, la verdad bien, bien simple. Incluso si lo tienes tú en Excel, puedes copiar y pegar también, sin broncas. Aquí vienen, por ejemplo, la duración, el comienzo, el fin, las predecesoras, y con esto va a cargar, bueno, va a hacer el diagrama de Gantt y va a obtener la ruta crítica. Aquí está, ¿no? Calcular el proyecto. A ver, vamos a ver cuando lo calcule. Bueno, ya le va poniendo ahí las separaciones. Se fijan cómo en automático hace un ajuste y empieza el programa. Pero bueno, nosotros tristemente no vamos a utilizar Project porque no lo puedo instalar. Pero es muy fácil. Si ustedes lo tienen, no, en esa píquenle. Nosotros vamos a utilizar nuestros programitas que sí podemos. Está bien. ¿Cómo ven? Pues ahí se pueden detener en todos los programas, pero nosotros vamos a verlo con los programas que tenemos y vamos a calcular pues la ruta crítica y vamos a calcular PER, costo y todo. Y vamos, nos va a dar lo mismo, de hecho. Nada más que, insisto, triste y desafortunadamente el Win USB no es tan popular como estos. Y bueno, y estos son más gráficos, ¿no? Ya vieron, el Win cuando lo utilizamos, pues ya se ven bien viejito. Y estos en cuanto, pues es más presentable, ¿no? Te sirve para una presentación ejecutiva y toda la onda. Entonces el día de mañana, pues ya empezamos con
con unos ejercicios y ya darle con todo. ¿De acuerdo? Sí, Sale, profe. profe. Sale, entonces que déjame pasar lista. Aprovechando que no está Vicente, Valente, más bien. Antes de que le avisen. Abelardo, Iván, Alfonso, Presente. Telma, Arenas.